Buen día, somos el grupo número 2, el cual está conformado por Estefanía Delgado, Patricia Herrera, María Paula Gómez y Adriana García. El tema que le voy a tratar es la epistemología, la cual es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. La palabra epistemología está compuesta por las palabras griegas episteme, que significa conocimiento, y logos, que traduce estudio o ciencia. La epistemología tiene varios conceptos, los cuales son: la palabra crítica viene del griego krino, que significa juzgar, emitir un criterio. Por eso logos significa idea, juicio o argumento, palabra o discurso, y la unión del discurso con el raciocinio, a saber. De esta manera aparece la epistemología como el tratado o conocimiento ocupándose de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas, sociológicas que llevan a obtener el conocimiento. Muchos autores dieron una definición de la epistemología. Algunos de ellos fueron Tamayo, Trullier, Severio, Iwaslawicz y Piaget, que define la epistemología como el estudio de los estados del menor conocimiento a los estados de un conocimiento más avanzado. Con esta definición, Piaget se centra más por el sujeto y cómo se pasa de nivel de conocimiento a otro. El origen y la evolución histórica de la visión del mundo. La explicación de los orígenes de la ciencia, el método científico, la investigación y la relación de estos con la filosofía cuenta con muchas versiones que van desde las teorías que argumentan que la ciencia se desgajó de la filosofía, hasta las que de modo contrario afirman que la filosofía nace de saberes y prácticas científicas y técnicas ya establecidas. Una de las regiones del saber es la concepción del método científico, y muy en especial las ciencias que estudian la sociedad humana. Es por eso que la fenomenología y el positivismo están dentro de las teorías filosóficas que han dejado huella en la investigación. La corriente fenomenológica y hermenéutica. La fenomenología ocupa un espacio importante en el panorama filosófico. Aparece en estrecha conexión del positivismo y la dialéctica materialista del marxismo. Es un proyecto de pensamiento con dimensiones filosóficas, políticas y de aportación a la metodología científica. El marxismo es una perspectiva teórica y un método de análisis socioeconómico de la realidad y la historia, que considera las relaciones de clase y el conflicto social. Uno de sus principales influenciadores fue Karl Marx y Friedrich Engels. La fenomenología utiliza la ciencia para estudiar aquellos fenómenos o componentes de la espiritualidad no investigados por la tradición marxista, negados como objeto de valor para la ciencia por el positivismo y usados como argumento de descalificación de la ciencia por el irracionalismo. La fenomenología quiere ser una ciencia descriptiva de las esencias de las vivencias puras, trascendentales en actitud fenomenológica. El lado débil de la fenomenología consiste en que de esta filosofía se establece una jerarquización desmedida de la subjetividad social humana que margina el objetivo y conduce al subjetivismo, al negar la objetividad de las relaciones sociales y a cualquier reconocimiento de fenómenos naturales más allá de la condición humana. La hermenéutica es el arte de interpretar textos para darle sentido. En la antigüedad era utilizada en la teología para interpretar la Biblia, pero los filósofos Friedrich y Wilhelm la incorporaron en la filosofía en el siglo XIX y la describían como la reconstrucción psicológica, es decir, los autores escribían en los textos su sentir y la misión del lector era revivirlos. La hermenéutica hablaba de una única interpretación, pero se llegó a la conclusión de que no había un conocimiento absoluto. Por otra parte, Heidegger y su discípulo Gadamer hablaban de una hermenéutica circular. Para entender el todo había que comprender las partes y para comprender las partes había que entender el todo. La filosofía del lenguaje es la rama de la filosofía que estudia el lenguaje en sus conceptos más generales y fundamentales, como lo es la naturaleza de los significados y la relación entre lenguaje, pensamiento y realidad.
La filosofía del lenguaje abarca un poco de la lingüística en su parte semántica, que habla del significado de las palabras, y en su parte pragmática, que trataba cómo el contexto puede influir en las interpretaciones de los significados. La filosofía del lenguaje se diferenciaba de la lingüística porque ésta utilizaba experimentos mentales para lograr sus conclusiones. Y además la filosofía del lenguaje no diferencia los lenguajes escritos, hablados o en cualquiera de sus manifestaciones. El lenguaje siempre ha acompañado al ser humano desde que nace hasta que muere. Algunos de sus filósofos importantes fueron Wilhelm, Wittgenstein, Frege, Russell, entre otros. Para estos filósofos, lo importante no era el significado de las palabras u oraciones. Su interés estaba centrado en las preguntas como ¿por qué dice eso? ¿Qué significa esto? Si los dos significados son iguales, ¿por qué? Entre otras. Lo que ellos buscaban era la relación entre la verdad y el significado. El falsacionismo es una corriente epistemológica fundada por el filósofo austriaco Karl Popper. Para Popper, la idea de que toda teoría debía ser corroborada siendo refutada, y para Popper no era aceptable que una teoría fuera verificada o validada, porque no son teorías absolutas sino provisionales. Para esto Popper propone unas reglas que permiten saber cuándo una teoría debía ser. Vamos a hablar sobre el empirismo y el racionalismo. Cada una de estas corrientes representaban no solo de pensar, sino de cómo afrontar la vida. El máximo representante del racionalismo fue Descartes y el empirismo Hume. Ambas corrientes tuvieron entre las filas a un gran número de pensadores científicos como fueron Spinoza, Malebranche, Leibniz o Bohr. Para el racionalismo y para el empirismo estuvo Newton, Locke, Berkeley y Rielet. El positivismo. El positivismo es la filosofía encargada de respaldar el enfoque cartesiano. Entre sus ideas destaca el estudio científico de la sociedad humana. El positivismo es una teoría filosófica que sostiene que todo conocimiento genuino se limite a la interpretación de los hallazgos positivos, es decir, reales, perceptibles, sensoriales y verificables. La teoría filosófica se considera que el único medio de comunicación de la experiencia comprobada o verificada es a través de los sentidos. El positivismo fue formulado por Auguste Comte en el siglo XIX. El pospositivismo. Esta corriente de pensamiento científico rechaza la hegemonía empirista y positivista. Uno de los pensadores que fundó el pospositivismo fue Sir Karl Popper. El pospositivismo es una mejora del positivismo que reconoce estas y otras críticas contra el positivismo lógico. No es un rechazo, es el método científico, sino una reforma para responder a estas críticas. La filosofía como ciencia. Desde la época de los filósofos griegos como Platón y Aristóteles, las personas se han preguntado sobre la conducta humana. La filosofía inició en el año 1879, cuando Will creó el primer laboratorio de filosofía en la Universidad de Alemania. La filosofía es una ciencia que estudia los procesos mentales a través de diversas perspectivas, como es la cognitiva, la afectiva y la conductual. La ontología de la psicología. La psicología se constituyó como una disciplina científica formal, separada de la filosofía, ubicando las bases de la nueva era de la psicología. La historia de la psicología se divide en tres etapas: el surgimiento de la mente, los conductistas y la revolución cognitiva. La psicología se inició en 1879, cuando Wundt recreó el primer laboratorio de psicología. Wundt empezó a tratar de explicar la experiencia mediante maneras de estudiarla científicamente. Para Wundt, la intención es controlada y activamente por las intenciones.
los motivos los que le dio lugar al uso del término voluntarismo. A su vez, la intención controlada de otros procesos psicólogos como la percepción, el pensamiento y la memoria. Para William James fue uno de los primeros académicos que cuestionó el estructuralismo. James sustentó que todas las percepciones, emociones e imágenes no pueden separarse de la conciencia cuando fluyen a una corriente continua. El conductismo. Para Watson sostenía que la idea completa de la vida mental era una superstición. Para Watson la psicología era el estudio de la conducta observable y mesurable. La misión del conductivismo está basado en el trabajo del filósofo Pavlov. Pavlov en la investigación encontró que los perros de su laboratorio cuando empezaban a salivar cuando escuchaban los pasos de la persona a quien los alimentaba sin ver su comida. Watson llegó a creer que las experiencias mentales no son otra cosa que cambios fisiológicos. Skinner, uno de los líderes de las escuelas conductivistas, Skinner consideraba que la mente es el cerebro y es el sistema nervioso. Era una caja negra invisible. El cognitivismo, estudio de la conducta humana. La frase revolución cognitiva se refiere a un cambio de enfoque limitado. La psicología cognitiva es el estudio de los procesos mentales. Es un sentido más amplio de los pensamientos, sentimientos y aprendizaje. En contraste con el conductismo, los psicólogos cognitivos creen que los procesos mentales pueden y deben estudiarse científicamente. Los métodos de investigación en la psicología son observación natural, encuestas, investigación. Conclusiones. Los psicólogos cognitivos están interesados en la manera en que procesan la información, es decir, cómo adquirimos la información. En contraste con el conductismo, los psicólogos cognitivos creen que los procesos mentales pueden y deben estudiarse científicamente. Una de las regiones del saber es la concepción del método científico y especialmente las ciencias que estudian la sociedad humana. La fenomenología y el positivismo están dentro de las teorías filosóficas que han dejado su huella en la investigación.